Responsabilidad social es meterse la mano al bolsillo e invertir socialmente, invertir en proyectos de intervención social de acuerdo a unas metodologías para detectar en dónde puede tener más impacto el que un periódico con aliados se meta la mano al bolsillo para invertir en ese tipo de programas. Les agradezco muchísimo, creo que me extendí un poquito, pero muchísimas gracias. Muy agradecidos todos a Rafael Santos, muy interesante su exposición de lo que están haciendo. Ahora vamos a oír a la doctora Silvia Álvarez Cordero, que nos va a dar la imagen de nosotros, la prensa puertorriqueña que estamos nosotros haciendo. Muy buenas noches. Agradezco profundamente al Centro para la Libertad de Prensa el haberme invitado, a sus dos copresidentes, el señor Luis Alberto Ferrer Rangel y el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón y gentil anfitrión de esta noche, José Jaime Rivera, a Elga Serrano, que orquestó todo esto, pero sobre todo el agradecimiento al doctor Rafael Santos. Yo creo que la presentación que acaba de hacer traza o ubica un parámetro de primera instancia difícil para nosotros, digamos, tenerlo en un horizonte inmediato, pero yo creo que puede ser un modelo, una inspiración para nuestros medios. Así que le agradezco muchísimo esa presentación. Algo que él dijo puede ser el abordaje para mi presentación. Yo no voy a hablar de responsabilidad social después de lo que él ha dicho. Voy a hablar entonces de función social. Así que, como traigo escrito lo que voy a decir, cada vez que diga responsabilidad social, entiendan ustedes función social. Y dejamos responsabilidad social para ese proyecto que confío podamos iniciar en algún momento. No se asuste ni Rafael ni Luis Alberto por el título de lo que voy a decir. El periodismo como ruina. Responsabilidad social de la prensa puertorriqueña. ¿Cuál es? ¿Cómo se define hoy? ¿Qué características comporta la responsabilidad social de la prensa? Nuestro distinguido visitante, Rafael Santos, del Tiempo de Bogotá, propone que estamos ante una nueva cultura de la comunicación y un nivel diferente de intervención, que abre, y cito, nuevas modalidades de relación entre la sociedad civil y los medios de comunicación. El proyecto de responsabilidad social del periódico que dirige se plantea ese curso como una alianza estratégica. Ciertamente, trasciende el gesto filantrópico de Nobleza Obliga, cultivado por empresas periodísticas de raigambre, aquel ademán más coyuntural que se activa a veces, o aquel ademán más coyuntural que se activa en particulares épocas como las navideñas o durante fatalidades naturales. ¿Cómo hemos de interpretar esa nueva declaración de intención? Y en el caso del Tiempo, y en gran medida del Nuevo Día, intervenciones concretas y sostenidas de movilización y gestión. Ya que no se trata de conductas discretas de activismo político, de activismo cívico, sino de asumir el rol de una organización no gubernamental, y valga decir, una muy poderosa, que no tiene que luchar por exposición porque le viene integrada, es válido pensar que la propuesta conlleve un renovado posicionamiento del medio como actor político. ¿Qué relaciones se establecen en esta nueva composición de lugar entre las diferentes funciones del periódico? La información, la opinión, la mercadotecnia, la operación comunitaria y su papel, nunca demasiado explícito, pero real, como plataforma política para candidatos y programas. En la vida de más de 2 siglos que ha recorrido en paralelo con el despliegue de la modernidad, los periódicos han renovado funciones y discursos en su compleja relación con sus lectores y con el universo social potencial, tanto cercano como internacional. Muchas veces, movidos por el detonante tecnológico
otros por el sesgo del mercado o por las demandas sociales cambiantes o por una combinación de esos elementos. Lo que los periódicos no han dejado de ser es lo que Benedict Anderson en su influyente libro Comunidades Imaginadas califica como artefactos culturales, con capacidad para armar, en el sentido creativo de la palabra, naciones y sociedades, mediante la construcción de identidades narrativas, consensualidades informativas, uniformidades lingüísticas, alfabetización geográfica y cultural. Los periódicos han ejercido como docentes cívicos y agentes modernizantes. En la mayoría de los casos, han habilitado nuestra experiencia del mundo amplio, nos han conectado con imágenes y relatos al resto de la humanidad. Ahora bien, esa capacidad neurálgica, constitutiva, se canaliza esencialmente a través de su función de informar, de crear noticias e imaginarios, de diseminar paquetes informativos, de proveer espacios para su interpretación y su evaluación por sus lectores ciudadanos. La información, y hablaba de eso Rafael, es requisito de ciudadanía, imperativo social a la vez que capital de racionalidad en la toma de decisiones personales y colectivas. Los consensos nacionales de ciudadanía tienen su sede, según la propuesta de Habermas, sobre la modernidad en la acción de comunicar. Por supuesto, ya no vivimos en épocas donde el periódico comanda casi con exclusividad el espacio comunicativo. Se han multiplicado los canales de información y el periódico ha tenido que compartir audiencias y lectores, primero con la radio, con su oferta democrática, y luego con la televisión. El más reciente episodio lo protagonizan tecnologías más interactivas y rápidas en tiempo real, menos accesibles todavía para un gran segmento social, pero imprescindibles ya para segmentos con poder adquisitivo amplio y protagonismo laboral, social e intelectual. Desafiado por las tecnologías y por el avance del consumo como organizador social, el periódico o bien desaparece o se remoza, mutando en grados diversos su oferta. Algunas empresas periodísticas apuestan a la carta tecnológica, auspiciando formatos de mayor interconectividad. Otra de las estrategias es adoptar los códigos del espectáculo, con todo lo que eso implica para la banalización de la racionalidad comunicativa. O bien se asume, como anticipaba al comienzo de mi intervención, una gestión de promoción y respaldo social, fundamentalmente como socio de iniciativas comunitarias con grados relativos de autonomía respecto al Estado. Valga decir que ninguna de esas estrategias es excluyente, por lo que en ocasiones se da el caso de cohabitaciones un tanto contradictorias o, en apariencia, cancelantes entre sí en una misma plataforma periodística. Respecto a la última, a la gestión y promoción social, es decir, a la voluntad de inserción y que articula uno de los saltos cualitativos importantes en el nuevo día en los últimos años, la estrategia agrupa varias modalidades: campañas anuales de recaudación y sensibilización hacia poblaciones minusválidas, densificación de las secciones que registran la voz del lector, servicio de ombudsman, regreso del editorial explícito, aunque todavía de forma intermitente, banco de datos, el más importante, el electoral, mesas redondas con saberes expertos y saberes comunitarios, el nuevo día educador, estrategias de conectividad y retroalimentación, el blogger del editor, que es la más reciente adición, el proyecto Solidaridad. Esta parrilla de conexión, interacción e intervención es ciertamente impresionante. Amerita, por supuesto, reconocimiento. Amerita, e invito a estudiantes, subgraduados y graduados que así lo hagan, una calibración sobre sus réditos y sus vulnerabilidades.
amerita también, y es lo que quisiera encaminar hoy, una reflexión sobre su relación insoslayable con la responsabilidad o función social primaria de un periódico que sigue siendo la de comunicar. Abordo el tema de la función social en la prensa puertorriqueña en un momento muy singular en la historia del periodismo, no solo norteamericano, no solo puertorriqueño, sino mundial. Y me pregunto, entre otras cosas, si el proyecto original del periódico como espacio de acción comunicativa, de generación de opinión pública, de deliberación pública, aún puede sostenerse. Lo hago en momentos en que algunos periódicos emprenden una recomposición de su identidad. Apunto finalmente hacia 3 vulnerabilidades persistentes en el ejercicio comunicativo y cómo pueden contribuir a descarrilar esa recomposición. Hablemos primero del caso Miller, que constituye mi abordaje y lo que nos obliga a pensar. Y me refiero al caso de la periodista Judith Miller del New York Times. El debate sobre las contaminaciones entre prensa y Estado en Estados Unidos, a raíz del caso Miller, aún bajo escrutinio crítico y judicial, suscita en mí consideraciones claves en torno a la función social de los medios, en particular la prensa escrita. Algunos podrán apuntar que se trata de un asunto de responsabilidad ética y no de responsabilidad social, como si la ética no fuese parte de la constelación valorativa de una sociedad. Esa visión segmentada que aísla lo social y lo ético es peligrosa y acomodaticia. En este caso, en el caso Miller, por ejemplo, impidió durante algún tiempo que percibiéramos en toda su turbidez el empantanado escenario desde donde la periodista escribió sus artículos y que justificaban la intervención norteamericana en Irak. Por otra parte, y por igual tiempo, la defensa del periódico del derecho a la confidencialidad de su reportera sirvió de mampara o coartada para desviar la mirada del flojo papel del New York Times en cuestionar los motivos de la guerra. Los avatares de la Miller han provocado protestas de parte de muchas organizaciones de periodistas, entre ellas las nuestras, que realizaron una concurrida vigilia en la que se tuvo oportunidad de insistir sobre el caballito de batalla, la épica de la libertad de prensa frente al Estado. Como joya en la corona, Miller, quien salió de la cárcel hace poco, luego de que su fuente la relevara de su voto de silencio, recibió inmediatamente un premio de parte de la Sociedad de Periodistas Profesionales por su enconada defensa de la primera enmienda. A partir de entonces, Miller no ha corrido con tan buena suerte. Su propio periódico se aleja de los espaldarazos iniciales y ha orquestado ya su vilificación. La relación de los hechos, publicada el 16 de octubre, The Miller Case, a Notebook, a Cause, a Jail Cell and a Deal, de la autoría de Natalie Lipkat y Levy, es una prolija crónica del affair que, como ya es conocido, ha producido una crisis de gran calado en la mismísima Casa Blanca. Termina el artículo con una nota dura de sarcasmo, con el anuncio por parte de Judith Miller de que espera escribir un libro pronto, pero que aún no ha recibido una oferta editorial. Y que tras un merecido descanso piensa regresar a la mesa de redacción a continuar cubriendo los asuntos que siempre le han interesado, es decir, las amenazas a los Estados Unidos. Puesta ahí, quién sabe con qué siniestro propósito, la frase amenazas a los Estados Unidos se ha prestado a más de un comentario paródico. La amenaza al país puede ser el propio periódico y la periodista. Pero la amenaza original que detonó toda esta situación, la pretendida capacidad iraquí para producir armas de destrucción masiva, y que el New York Times, como tantos otros periódicos norteamericanos, como Miller y como tantos otros encamados periodistas,
en el más equívoco sentido de la palabra, con los contingentes militares, aceptaron sin chistar, ahora se vuelve contra la prensa y su fallida responsabilidad. ¿Qué falló en el New York Times? Por supuesto, fallaron los mecanismos internos de corroboración y de autocrítica. Erró el decano periodístico al no asumir el siempre necesario rol de abogado del diablo para cuestionar la avalancha de justificaciones oficiales que llevaban a la guerra cuando el resto del mundo, ninguna de ellas le hacía sentido por disparatadas e incorrectas. Erró al abrazar la lógica del terror que ha jefaturado las acciones del Estado norteamericano desde el fatídico septiembre 11. Erró el admirado periódico al dejarse seducir por las gramáticas binarias de nosotros aquí frente al mundo, enemigo potencial. ¿Por qué el sometimiento del Times? ¿Por qué su prepotencia, compañera de viaje de la evasión de responsabilidades? De allá para acá, el periódico se ha disculpado con su país, sus lectores, con el mundo. El daño, me temo, es irreparable. Más de 2.000 vidas de sus soldados y contando. Más de 40.000 bajas civiles y contando. Un país con constitución, pero sin infraestructura. Un país con elecciones, pero al borde de una guerra civil abierta. Me dirán que exagero, que un medio de comunicación no puede ser responsable de las decisiones emitidas por una Casa Blanca convencida de la guerra aún antes de la tragedia de las Torres Gemelas. Oiga mi argumento. La frontera entre la función ética de un periódico o de un periodista, entre su responsabilidad ética y su responsabilidad social, es totalmente porosa, más aún indistinguible. Al minimizar las disidencias, al respaldar narrativas y argumentos sobre evidencias escuálidas, aunque se levantaban censores interiores, al encamarse con el poder y no escrutinarlo, el New York Times y muchos otros se convirtieron en instrumentos de seducción, obsequiosos del mensaje oficial primero e instrumentos de la muerte después. Si los canales de noticias de 24 horas activaron el frenesí de la guerra y estimularon los grados de respaldo altos que recibió la presidencia, fueron los periódicos, más que ningún otro medio, el filtro profundo a través de los cuales los públicos escépticos terminaron por aceptar la decisión presidencial. Anthony Lowe